Muy buenas tardes nuevamente, queridos hermanos. Nos reencontramos aquí en Incorporación Belén, un episodio más pues de este paseo por la misa tradicional, y para dar comienzo pues nos encomendamos al Espíritu Santo. En nombre Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Derrama, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, que seas tú en medio de nosotros, que el mensaje que se envíe sea claro y que las personas que lo reciban sean las personas que tú quieres que lo reciban. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bueno, la semana anterior estábamos hablando de la representación de Cristo en los diferentes elementos del templo. Empezábamos pues comentando lo que era la entrada de los sacerdotes, los diáconos, representando a Cristo, también el altar, y también vimos pues la representación en las velas de Cristo y también en el altar, la piedra. Hoy seguiremos con lo que corresponde al edificio, ¿no? El edificio como tal, el físico, donde debe celebrarse el Sagrado Misterio, pues es importante que lleve el mismo nombre del pueblo de Dios, es decir, en todos los idiomas se le llama a la iglesia edificio, igual que a la iglesia el pueblo de Dios, que es la misma esposa de Cristo. Cristo es el edificio, es un edificio suntuoso, o también puede ser un edificio sencillo, pero allí debe identificarse la belleza de ese templo y las características que debe tener, ¿no? La iglesia, como dije, pues es la esposa de Cristo, y nosotros, cada uno de sus componentes, pues somos miembros de esa iglesia. Entonces todas las partes que componen el templo, esa iglesia, ese templo, absolutamente todas, especialmente las antiguas, como eran decoradas de una manera específica, y con muchas cosas, igual manera que la esposa de Cristo espiritual, es decir, nosotros somos muchos miembros. Si nos fijamos, por ejemplo, la consagración de una iglesia, de un templo, es una ceremonia muy hermosa, ¿no? Contenida en un libro que se llama el Pontifical, ¿no? Es decir, es un libro que obviamente lo maneja el obispo, y solamente el obispo, y donde están las ceremonias que un obispo celebra. Y una de esas ceremonias pues es la consagración de una iglesia, de un templo, de un edificio, ¿no? Y vemos allí como el propio obispo en un momento dado santifica, bendice los pilares, unge 12 veces cada uno de los pilares de una iglesia, es decir, las columnas que simbolizan a los 12 apóstoles, esas 12 unciones que se le hacen a los pilares donde se sostiene ese templo físico, pues los que sostienen o sostuvieron el templo donde nace la iglesia de Cristo, pues son esos 12 apóstoles, pilares donde reposa la iglesia espiritual. También vemos como, por ejemplo, cuando una iglesia, un templo cumple un aniversario, lo que se llama el aniversario de la dedicación de una iglesia. Es una fiesta, porque la iglesia representa al Señor, pues es una fiesta del Señor también, ¿no? Porque es el mismo Cristo, el templo, y confirma el carácter sagrado del edificio. En el libro del Génesis, por ejemplo, Jacob, después de haber dormido sobre la piedra que yo les comentaba en el episodio anterior, en donde esa piedra se dedica, después de que él se despierta, se da cuenta que allí es un sitio sagrado, y allí le erige un altar a Dios, y donde Dios le hace las promesas, y después le dedica el altar, ¿no? Dice Jacob, dice: este temible lugar es la casa de Dios, es sagrado, es la puerta del cielo. Pues sin lugar a duda que sí, es la puerta del cielo, y pues es un lugar sagrado y es temible, es decir, es un temor no de ay, qué miedo tengo, no, sino es un lugar que impone, y que obviamente, así como nosotros nos expresamos los humanos, los católicos, los cristianos, el temor de Dios. El temor de Dios es el respeto a Dios. Entonces el lugar, la casa de Dios, que representa al propio Cristo,
pues es un lugar sagrado. Y así también comienza uno de las oraciones, un introito, como se dice en el inicio de la misa tridentina, de la misa tradicional. Uno de los introitos dice así: temible es este lugar, es la casa de Dios, es sagrado, es la puerta del cielo. Entonces, el propio edificio constituido de muchas piezas es a la vez la esposa de Cristo. Está constituida, como dije anteriormente, también por muchos miembros. En los antiguos templos, los paganos se reunían en torno a ese templo que ellos entendían que era como la casa de un dios, la residencia de un dios. Estamos hablando de dioses paganos. Y nosotros pues derivamos de ahí más o menos la forma como nos reunimos en torno a ese templo, ¿no? Que era realmente para los paganos donde habitaba, era como una pequeña celda, ¿no? Donde residía ese dios, ¿no? Pero allí no era donde iba a la gente a reunirse. La asamblea o la reunión de personas se hacía alrededor del edificio, en lugares cercanos, no propiamente ahí donde se suponía que residía ese dios. De esa manera, por ejemplo, entonces el templo en Jerusalén, en donde se reunía ya así los cristianos, se consideraba ya desde entonces el lugar el sagrado, pero era un lugar distinto donde Dios residía, es decir, el santo de los santos, ¿no? Recordemos que el templo antiguo, donde la gente se reunía, la gente estaba afuera, y había un lugar donde hasta donde entraban los sacerdotes, y había un lugar incluso más profundo, más adentro, que era donde entraba el sumo sacerdote únicamente, y se consideraba el santo de los santos, se le llamaba así el santo de los santos. Pues ese santo de los santos hoy día es el tabernáculo, porque ya no está allí como en la antigüedad, pues algo, digámoslo, muerto, por decirlo de alguna manera. Hoy tenemos en el Santo de los Santos, en el tabernáculo o en el sagrario, tenemos al propio Cristo, que es el Dios vivo ahí. Cuando vamos a visitarle, cuando vamos a un templo, que se encuentra en silencio, ojalá, y que nosotros llegamos a ponernos de rodillas, tenemos que entrar, lo primero que tenemos que hacer al entrar a un templo es saludar al sagrario, es decir, ir directamente al sagrario, mirar si la lamparilla está encendida, testimonio de que allí está reservado nuestro Señor Jesucristo, en lugar de entrar y empezar a mirar los papelillos que hay por ahí a la entrada, y en lugar de mirar los bancos y empezar a mirar por las paredes, las capillas y las diferentes estatuas o imágenes de santos que pues sí, está bien, decoran la iglesia, pero es que el dueño de la casa está al fondo. Es como si nosotros vamos a visitar a un escritor, lo vamos a visitar a su propia casa, y él nos recibe, la puerta está abierta, y nosotros, en lugar de dirigirnos a él, que está ahí, nos ponemos a mirar sus libros y decimos: es que le estamos rindiendo culto al escritor, y él ahí parado esperando a que lo saludemos, y nosotros miramos su obra. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando entramos a un templo es ir directamente al sagrario y saludar al dueño de casa. Entonces, este Cristo es el templo definitivo, es el edificio de piedra, hermoso y suntuoso, o también simple y sencillo. Representa a ese Cristo que es la cabeza de la iglesia, que es su esposa, representa el templo real, pero no es en sí mismo el templo de la nueva alianza. La gente que se reúne allí en este templo no debe hacerlo en una forma de desorden, sino que está distribuido el templo de la manera que se vea un orden. Acordémonos que Dios es orden, Dios es belleza, ¿no? La iglesia es un patrón ordenado por grados. Por ejemplo, en la nave de la iglesia están las piedras vivas, los fieles bautizados, piedras selladas con Cristo, piedra fundamental y angular. La primera piedra que se coloca está bendecida según el rito romano, es el fundamento crístico, ¿no? Porque puso Jesucristo el fundamento sobre la roca, como lo dice Lucas, el capítulo 6. Los muros, como decían los antiguos medievales, están hechos
de piedras de los bautizados unidas por un mortero. El mortero es esa mezcla con que se unen las piedras, o en este momento pues los ladrillos, hoy le llamamos de otra manera, pues ese mortero compuesto de cal, que representa la caridad ardiente, y la arena, que representa a todos los materiales terrenos y el cariño que el hombre debe tener por ellos, y el agua, que es la gracia de la vida en Cristo. Es decir, ese mortero que se compone por esas tres materias. La longitud del edificio, es decir, del templo, es paciencia, la anchura es calidad y la altura esperanza, es lo que representa. Las columnas representan especialmente las del crucero, que se extiende, es decir, el crucero se extiende desde la parte de atrás del atrio hasta el frente, hasta el altar, y luego donde se encuentra ese callejón donde encuentros es lo que se llama el crucero, y se extiende a lo largo de las iglesias y separan a la nave del coro, dando a la iglesia la forma de una cruz. Por eso las iglesias tienen forma de cruz. Bueno, las que habían antes, porque hoy ya hacen cosas que ni para qué. Y podemos comparar las iglesias de piedra con el cuerpo de un hombre y cabezas y brazos extendidos en la cruz. Es decir, una iglesia, si la vemos de manera horizontal así, hay un hombre ahí extendido, es decir, una cruz extendida desde atrás, como decía, desde la entrada del atrio, y luego el travesaño así en forma horizontal, que representa pues a ese hombre, Dios, Cristo, que se encarnó por nosotros y se entregó y murió en esa cruz. Entonces ahora vemos el coro de las iglesias, lo que llama el coro allí que está en el altar, ¿no? Es decir, si vamos a un templo antiguo, pues claro, probablemente no vas a entender. Cuando yo hablo del coro, no estoy hablando solamente del coro, ese grupito de 4 o 5 personas que a veces con una guitarra eléctrica no, estamos hablando del coro del sitio donde se sentaban los sacerdotes a cantar, a rezar las oraciones, por ejemplo laudes, o por ejemplo el oficio divino en general, ¿no? Entonces ese coro está ahí empotrado, que en las más antiguas basílicas era también presbiterio, ¿no? ¿Qué quiere decir presbiterio? Presbiterio es ese lugar, ese espacio alrededor del altar donde solamente los sacerdotes y los cantores podían entrar, porque estaba vedado para el demás de las personas, por eso se llama presbiterio. Es un lugar alrededor, aledaño al altar, donde se reúnen los sacerdotes, y hoy día pues se conoce también presbiterio para algunas personas que conozcan ese término. El presbiterio también es el grupo de sacerdotes que pertenecen a una diócesis, el presbiterio, ¿no? Pero estamos hablando del lugar físico en donde se sentaban o se sientan en algunos lugares todavía sacerdotes y cantores a rezar el oficio divino. Entonces esos cantores y ese lugar donde toman en cada sitial pues los clérigos, que son los representantes de Cristo y cabeza. Por eso nadie más podría estar ahí en ese coro que viene o deriva de la palabra corona, es decir, cabeza. Por eso solamente los sacerdotes podían entrar ahí. Hoy día en una iglesia moderna ya ni siquiera está separada por el riel, que llama así, que es como una verja así, que separaba el presbiterio del resto del pueblo. Ya no existe esa reja, y entonces pues en algunos casos todavía tienen las 3 escalones o las 3 gradas, y la gente no podía pasar de ese punto. Entonces de ese punto donde empiezan las gradas, o donde estaba la verja, o como una especie de balustrada, más allá de ese punto no podían entrar sino los servidores del altar, el clero, es decir, los clérigos, pero ningún laico podía entrar ahí. Hoy día vemos que entra el sacristán, entra las sacristanas, entran las personas a buscar al sacerdote, suben, bajan, van y tocan el sagrario algunos, y entonces se volvió un lugar que es para todo el mundo, y una vez más, bajo este medio o este instrumento, se pierde el sentido de lo sagrado cuando ya todo el mundo tiene acceso, y no solamente los miembros del credo, ¿no? Del clero, perdón.
Y ese clero, pues como decía, es cabeza de Cristo, es corona de Cristo. Es también donde se ocupan lugares ciertos magistrados, ocupaban ciertos magistrados el clero del mundo exterior, ya que son los defensores de la iglesia, ¿no? Es decir, como algo así como los emperadores que defendían a la iglesia, es decir, gente muy muy destacada que eran defensores de la iglesia podían entrar a ese presbiterio. Ejemplo, el emperador Constantino, que finalmente fue el que dejó que la iglesia, en primer lugar, dejara de ser ilícita o ilegal y pasara a ser también después, posteriormente, pues la iglesia oficial del imperio, ¿no? Al final del coro, a veces también delante de él, pero siempre más prominente está el presbiterio o santuario, ya propiamente dicho, ¿no? O sea, es decir, donde realmente está el altar, donde está el sagrario, ¿no? Ese lugar alrededor, ¿no? Entonces, recapitulando, el coro en muchas ocasiones puede estar detrás del altar principal. Ese es el coro donde está, ¿sí? Y en ocasiones está también un poco hacia adelante del altar principal. Ese es el coro. Y el presbiterio como tal es el lugar justo alrededor donde se encuentra el altar. Entonces, como decía, todo el edificio, así como todo el pueblo reunido en oración, nos invita a pensar que es una procesión orientada, es decir, orientada. Cuando digo orientada, literalmente me refiero hacia el oriente. Cuando uno dice orientado es porque estoy mirando hacia el oriente. Hoy decimos, utilizamos la palabra orientarse para decir estoy ubicado en un lugar. Antiguamente se utilizaba orientarse, es por decir estoy mirando hacia el lugar correcto, y por eso mirar hacia el lugar correcto es mirar hacia Jesucristo, es decir, hacia el este, hacia el oriente, o al menos por lo menos eso teóricamente es lo que se pretende, ¿no? Y más precisamente hacia el crucifijo colocado hacia el oriente, porque allí es donde todos miramos y allí es donde se apoya sobre el altar del sacrificio, y se encontrará siempre la representación de Cristo Jesús ahí en ese punto cardinal, que donde antiguamente se construían de esa manera los templos, las iglesias, ¿no? De tal manera que todo el mundo quedará orientado, es decir, mirando hacia el oriente, porque allá era donde estaba el crucifijo, allá donde estaba el sagrario, y allá era donde todos deberíamos mirar. Hoy día con la misa nueva, pues algunas personas no, pero muchas personas así como que se molestan cuando se habla de la misa antigua, ¿no? Dice, porque es que la misa de espaldas, ¿no? Pues no, es que no, la misa nunca ha sido de espaldas. En la misa todo el mundo miramos hacia el mismo sitio, es decir, hacia el oriente, hacia Cristo, hacia el crucifijo. Por eso pone un crucifijo grande, pues porque es más destacable ver el crucifijo desde la parte posterior que el propio sagrario, pero no porque estemos ignorando el sagrario, sino porque destaca. Acordémonos que el símbolo de los cristianos es la cruz, porque es en la cruz en donde nuestro Señor nos redime. El Señor nos redimió cuando ya resucitó, como les decía en otro capítulo, en la ascensión o la resurrección, sino que nos redimió con el sacrificio de la cruz, y por eso se coloca un crucifijo grandísimo allí hacia donde todos debemos mirar. Entonces, miremoslo de esta manera. Cuando nosotros vamos al cine, todos estamos mirando hacia la pantalla porque es donde está lo que ocurre, lo principal. O sea, es donde se va a desarrollar pues esa película que vamos a ver. Entonces no vamos a ver a ninguna persona mirando en el sentido contrario, porque no tiene sentido estar mirando hacia el lado opuesto, incluyendo al sacerdote. En este caso estamos hablando del templo, está mirando todo el mundo hacia el mismo sitio donde está ocurriendo lo que más nos interesa, que es la Sagrada Eucaristía. Y por eso todo el mundo, incluyendo al sacerdote, entran en procesión. Es como si entráramos en procesión todos. Cuando uno entra, va en procesión, ninguno va caminando hacia atrás. Imaginemos al sacerdote caminando de para atrás solamente por no darle la espalda al pueblo. Eso se sobreentiende que todos vamos dirigiéndonos hacia el mismo lado, y cuando llegamos al sitio que debemos llegar, ya llegamos, pero seguimos mirando hacia el mismo lado, lo cual es eso de decir que vamos a la misa de espaldas, pues es mejor llamarlo por su nombre, ¿no? Vamos a la misa tradicional, vamos a la misa porque antiguamente no existía
a la misa nueva, pues decíamos vamos a misa, sencillamente. Solamente que ahora, pues para diferenciar el novus ordo del vetus ordo, o de la misa antigua de la nueva misa, pues le decimos la misa tradicional, vamos a la misa tradicional. Y algunas personas le prefirieron llamar la misa en latín y otras personas le han preferido llamar la misa de espaldas, que no debería decir así. Entonces, allí en esa parte donde todos estamos mirando, está suspendido ese crucifijo, el sacrificio que representa el sacrificio que vamos nosotros a disfrutar en ese momento y que Jesucristo va a volver a presentar al Padre, ¿no? Todos estos ritos sagrados, la misa, el oficio divino, están pues orientados hacia el Señor, mientras los participantes, acuérdense, como las vírgenes prudentes que esperan al esposo a participar esperando y velando el regreso glorioso del Señor, que aparecerá como un relámpago que brilla desde oriente, dice el libro de Mateo. Entonces, estamos ahí, en este punto, en donde nosotros todos reunidos alrededor del altar, digo, al frente del altar, alrededor del altar solamente está el sacerdote, pero todo el mundo mirando hacia el mismo sitio, donde no nos enteramos lo que está diciendo el sacerdote, pero como les decía anteriormente en algún capítulo, estamos como en el mismo caso de Moisés. Hace poquito, en esta semana, estaba volviendo a ver otra versión de las películas de Moisés, ¿no? Y volvemos a repetir eso que hizo Moisés, el Padre del cielo, enfadado, enojado por las barbaridades que el pueblo estaba cometiendo. Ya les había comprobado que les estaba acompañando, los sacó, los liberó de la opresión de un dictador comunista, como lo era el pueblo egipcio, el faraón, ¿no? Les daba cositas, les tiraba cosas buenas de vez en cuando, pero los tenía oprimidos. Era un pueblo oprimido, digamos que oprimido, pero sin el ánimo de rebelarse, de sublevarse, ¿no? ¿Por qué? Porque les daba lo que el faraón les quería dar para mantenerlos ahí sin que protestaran, ¿no? Pero sin embargo, ese pueblo trabajaba para el pueblo de Egipto. ¿Y cómo llegó el pueblo a Egipto? Acordémonos de los 12 hijos que estábamos hablando anteriormente, que son dados por las 12 tribus del pueblo de Israel, y que representan a los 12 apóstoles. Entonces, Abraham, que es a quien se le hace la promesa, tiene este hijo que se llama Isaac. Isaac tiene estos 2 hijos, uno que se llama Esaú y otro Jacob. Jacob, que toma la primogenitura y tiene 12 hijos, que son los que dan comienzo a cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, es José, recuerden a José, que sus hermanos le tienen envidia y casi lo matan, y en lugar de matarlo, pues finalmente decidieron venderlo. Lo vendieron a unos mercaderes, y los mercaderes finalmente lo vendieron al pueblo egipcio, y había un hombre que se llamaba Putifar, que era el manejador, el administrador de todo lo que tenía el faraón, y tomaban decisiones. Este hombre se llega a dar cuenta que José era un hombre especial y lo presenta ante el faraón, y faraón, cuando el tiempo de las vacas gordas y de las vacas flacas, recuerdan que él tiene estos sueños y interpreta las 12 espigas rebosantes de grano, y las 12 espigas pues marchitas casi, y él le interpreta, y son los 7 años de bonanza, y los 7 años de donde va a haber una gran sequía y no va a haber comida. Entonces guardan muchísimo grano, muchísima comida, y los pueblos tienen que venir a pedir comida a Egipto, porque les sobreabundaba gracias a José, que era hijo de Jacob, o José, de una de las tribus del pueblo de Israel. Entonces ahí el faraón, en agradecimiento a José, le entrega mucho poder a José, y José manda llamar a su familia, se revela quién era él. Es un poco, estoy tratando de acortar la historia, y entonces como la gente se estaba muriendo de hambre, él no quería que su familia se muriera de hambre, y manda a traer a sus hermanos, a todos, y a su padre y todo, y entonces llega a vivir ahí el pueblo judío.
Pero claro, ninguna en este mundo somos eternos, y al turno le llegó algún día a José. Y cuando José muere, pues todavía la gente estaba muy agradecida al principio, pero con el tiempo empiezan a olvidarse, como siempre. Ya, por ejemplo, la mayor parte de los cristianos y católicos, y sobre todo el mundo entero, se ha olvidado de lo que hizo Jesucristo por nosotros después de 2000 y tantos años. Pues eso le pasó a José, que no mucho tiempo después ya no estaban tan agradecidos con el pueblo judío por las cosas que había hecho José, sino que al contrario les tenían bastante envidia y bastante ojeriza, y los esclavizan, quieren que trabajen para ellos, pero claro, para que no se marchen y para que no se subleven, pues le dan cositas así, los mantienen, les dan comidas, el varón les celebraba fiestas especiales a veces, pero llega un día que es Moisés el encargado, después de 400 años de opresión, de liberar al pueblo judío, y entonces es Moisés que va guiando a este pueblo por 40 años, y este pueblo terco, que el Señor se les revela, les da milagros y milagros y milagros, el maná, las codornices, les abre el mar rojo, sí, pero claro, a veces los pone a prueba a ver qué tan fieles son, ¿no? Y cuando a la menor oportunidad renegaban contra Dios, y llega un momento Dios, el Señor, el Padre del cielo, les castiga fuertemente, y es cuando Moisés sube a la montaña, al monte, y el pueblo queda abajo, esperando a que Moisés interceda, porque están muy temblorosos, muy temerosos. Creo que esto ya lo conté, pero vale la pena repetirlo, porque se asocia con la celebración de la misa antigua, la misa tradicional, con asociarse con que nos quejamos hoy en día de que no entendemos la misa. Es que la misa no está diseñada para que el pueblo la entienda, porque así como Moisés sube a esa montaña y tiene este diálogo con el Padre del cielo, y el pueblo ni siquiera es que tenía temor, decía, ve y tú habla con él, nosotros tenemos miedo. Y efectivamente Moisés subió, y estaba a una distancia tan grande que el pueblo no tenía ni siquiera la menor idea de lo que estaba hablando Moisés con Dios, con el Padre. Y es cuando regresa con las tablas, con los mandamientos, y el pueblo pues ya ha perdonado, y sin embargo ya estaba otra vez adorando un becerro que come heno, como dice la escritura. Lo cambiaron a Dios por un animal, por la estatua de un animal que come heno. Entonces el pueblo no necesariamente tiene que estar enterándose de lo que el sacerdote está hablando con Dios. El sacerdote está en representación suya propia, pidiendo perdón y pidiendo por todo, y adorando a Dios y diciéndole, yo vengo aquí para adorarte, para reconocerte como Dios, para rendirte culto y para hacerte algunas peticiones de necesidades que tenemos. Y eso es lo que hace el pueblo, representado en el sacerdote, o sea que no necesariamente tiene que entenderlo todo. Pues es esa manera, como no es que el sacerdote esté dando la espalda y que todos sí estamos dirigidos. El pueblo estaba en la montaña esperando, mirando hacia arriba, que era en qué momento bajaba Moisés, pero todos estaban mirando hacia el mismo sitio, esperando a que Moisés bajara o diera un resultado o un dictamen o un veredicto de lo que había dicho Dios. Pues eso es lo que está haciendo el pueblo reunido en el templo, que acabo de explicar cómo representa a Jesucristo. Bueno, dejamos pues hasta ahí. En el próximo capítulo estaremos hablando de las vestiduras o las vestimentas o los ornamentos del sacerdote. Que Dios os bendiga, la bendición para todos vosotros. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén.